Y ya lo he graficado aquí. Puedes ver si lo hago igual que lo haya tipado en forma factorizada. Y cuando lo grafamos, podemos ver visualmente que el volumen máximo ocurriría aquí. Vamos adelante y solo verifica nuestra respuesta gráficamente. Si hago segundo, tasa, que abre el menú de cálculo, abre la opción 4, y luego pasa a la izquierda. Mover a la derecha de este punto alto. Podemos verificar que la ubicación del máximo es cuando x igual 5,3. Echemos un vistazo a un ejemplo más. Un fabricante estéreo determinó que para vender X unidades de un nuevo estéreo, el precio por unidad en dólares se da por P de X igual 1000, X. El fabricante también determina el costo total que produce X unidades se da por esta función de costos. Parte A pida que encuentre la función de ingresos. Los ingresos serían iguales al número de artículos vendidos, que es XX el precio de cada unidad. Haciendo la sustitución por la función de precio tendría XX la cantidad 1000, X que nos daría un cuadrado 1,000x, X. La próxima parte pide la función de beneficios. Recuerde que el beneficio igual los ingresos, costo. Acabamos de encontrar la función de ingresos. Nuestra función de beneficios igual 1,000x, x cuadrado, la función de costos. Bueno, la función de costos se da como 3.000 más 2x. Simplificando tenemos, 3000, 2x. Combinando nuestros términos similares nuestra función de beneficios sería igual a x cuadrado más 998x, 3000. Miremos la parte 100. ¿Cuántas unidades debe la empresa producirse para maximizar las ganancias? Revisando nuestra función de beneficio de la parte B. Tenemos x cuadrados más 998x, 3000. De nuevo, para encontrar el máximo beneficio, necesitamos encontrar el primer derivado, ponerlo en 0 para encontrar los números críticos. Por supuesto, la solución a esta ecuación x igual 499. Ahora, debe asegurarse de que este es el lugar en que ocurriría el máximo beneficio. Debemos encontrar el segundo derivado, que sería menos 2 significando que la función siempre es concavada, lo que significa que el número crítico 499. Tenemos un máximo, así que es una buena noticia. La empresa necesita producir y vender 499 estéreos. Bueno, por supuesto, la próxima pregunta va a ser, ¿cuál sería el máximo beneficio? Bien, para encontrar el máximo beneficio necesitamos evaluar la función de beneficios cuando x igual 499. Aquí nuestra función de beneficios reemplazando x con 499. Ya he hecho esto. Vamos a obtener $246,001. Y la última pregunta, ¿qué precio por unidad debe ser cargado para maximizar la ganancia? La función de precio igual 1000, x, así que en este caso 1499 nos daría el precio por estéreo de $501. Espero que esto ayuda a explicar cómo abordar los problemas máximos, mínimos y cómo resolver ellos utilizando cálculo.